partiendo de una constatación, que es, aunque esta idea de que hay mentiras en los medios no es nada nuevo. Obviamente los medios sabemos que difunden falsedades desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que los medios se hicieron medios de masas, y los medios solo se hicieron de masas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero esto ha alcanzado un nivel muy superior. Por ejemplo, ayer mismo, con esa intentona golpista que hubo en Venezuela, esa chapuza política que ocurrió en Venezuela, hemos visto cómo dirigentes digamos, relativamente importantes en principio, como el secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario para la Seguridad de Estados Unidos, el propio presidente Trump, lanzaron una serie de aserciones públicamente que no tienen nada que ver con la realidad, que pueden constatar los observadores internacionales que se encuentran en Venezuela o en Caracas, afirmando que el presidente Nicolás Maduro y las Fuerzas Armadas venezolanas estaban dispuestas a unirse al presidente autoproclamado Guaidó, pero que las tropas y las milicias cubanas que se encuentran en Venezuela se lo impidieron. Pero ¿dónde están esas tropas y esas milicias? ¿Quién las ha visto? ¿Dónde están las fotografías? ¿Dónde están las pruebas? Es decir, estamos ante la edificación de un falso relato que puede permitir cualquier aventura militar gravísima, como recordemos lo que se desarrolló a partir del 2002-2003 para justificar la intervención en Irak. ¿Recuerdan aquella intervención del 30 de marzo del 2003, cuando se bombardeó Bagdad y se hizo una intervención que ha costado más de 1 millón de muertos? Aún Irak no ha salido de allí 16 años después, y todo eso basado en la idea de que el presidente Saddam Hussein y el sistema político iraquí poseían armas de destrucción masiva. ¿Recuerdan aquello? Era totalmente falso, lo afirmaba la agencia de la energía nuclear de Viena, que no había armas de destrucción masiva, armas nucleares, que no había armas bacteriológicas en Irak. Y sin embargo las autoridades estadounidenses, el presidente, el secretario de Estado, que era Colin Powell en aquel momento, afirmaban y afirmaron, y recuerdan ustedes a Colin Powell, que pensábamos que era un hombre serio, en Naciones Unidas agitando una botellita diciendo que eso contenía armas bacteriológicas y químicas extraordinariamente peligrosas y que Irak era un peligro para Estados Unidos. Estamos asistiendo a ese mismo tipo de afirmación irresponsable y sobre todo fake news, absolutamente falso. Pero sin embargo, hoy se puede afirmar eso y no hay gran preocupación. Esto que estoy diciendo ahora, que se trata de una falsedad, vemos que la prensa, los medios, la radio, la televisión, las redes sociales lo difunden como una opinión más, en fin, una información más. Esto que el propio Trump, aportando un concepto a la teoría de la comunicación, ha definido como un hecho alternativo. ¿Qué es un hecho alternativo? Ustedes dicen que no hay tropas cubanas en Caracas. Yo digo que hay, dice Trump. Usted tiene su hecho, yo tengo mi hecho. El hecho, digamos, la cientificidad del hecho, la materialidad del hecho, se está diluyendo. De igual que algo tan fundamental en la información para, digamos, el conocimiento de la ciudadanía,
para la estabilidad de la democracia, que es la verdad, sencillamente la verdad, se está diluyendo. La verdad se está diluyendo, porque ahora hay varias verdades. Y hay esta teoría de la postverdad, ¿verdad? Como habíamos visto aparecer en los años 70 el concepto de postmodernidad, o sea que pensábamos que la modernidad se fundaba en el hecho de que había un progreso y que ese progreso era, digamos, progresivo, que iba de menos a más, y se desarrolló una teoría por parte de una serie de pensadores en términos de ciencias sociales o de ciencias filosóficas, diciendo que en realidad se podía pensar, digamos, el progreso, el porvenir, para no utilizar la palabra progreso, el desarrollo de la humanidad, no forzosamente en términos de ir hacia mejor, sino que se podía ir en muchas direcciones y también se podía suponer que podía haber involuciones. De la misma manera, el concepto de posverdad, sobre el que funciona de hecho ahora la información, este concepto de posverdad, pues en realidad postula que la verdad es un estado que no es ni definitivo ni estable, y que si hay 8 observadores de un hecho concreto, puede haber 8 verdades. No sé si recuerdan una película célebre, clásica, si hay, me imagino aquí, cinéfilos, de un autor japonés que se llama Kurosawa, y que había hecho una película clásica, histórica, que forma parte de quizá de las 10 mejores películas de la historia del cine, que se llama Rashomon. Rashomon es la historia de la violación de una mujer que 8 testigos ven. Pero los 8 testigos están disimulados en lugares, el autor de la violación piensa que nadie lo ha visto, y hay 8 personas que lo han visto. Pero las 8 personas tienen cada una versión de la violación muy diferente de la de los demás. Y tienen una versión de la culpabilidad, digamos, del culpable, muy diferente. Eso que era teórico en la película de Kurosawa es la realidad de la información hoy. Y por consiguiente estamos ante una situación que crea una cierta zozobra, una perturbación en digamos, la mente de los ciudadanos y también de los periodistas. Esta ofensiva contra el funcionamiento de la prensa, que ha existido porque siempre el pensamiento crítico ha postulado que los medios, y en particular los medios dominantes que pertenecen a corporaciones dominantes, defienden los intereses de la clase dominante, esta crítica siempre existió, pero todo se radicalizó de una manera digamos, no estructurada durante la campaña electoral del presidente Trump. Cuando el presidente Trump dijo, los medios son el enemigo del pueblo. Entonces, parecía algo muy sorprendente que el que aspiraba a ser presidente de Estados Unidos denunciara el funcionamiento de los medios. ¿Por qué resulta sorprendente? Porque hasta la elección de Trump, todos los presidentes, en particular desde 1850, todos han sido elegidos por la prensa primero, por los medios dominantes primero. Son los medios dominantes los que han hecho al presidente. Hay también una película célebre que todo el mundo aquí ha visto que se llama Citizen Kane, de Orson Welles, que cuenta eso, una campaña electoral. Y cómo en la película Kane es el propietario de los medios. Y cómo el propietario de los medios se sirve de los medios para ser elegido. Y cómo solo para poder ser elegido en una democracia mediática moderna
hay que tener el apoyo de los medios dominantes, la radio, la prensa, la televisión o Internet. Sin embargo, Trump enfrentó directamente a la prensa, trató a la prensa de perros del poder dominante y resultó elegido. Y tenía contra él a la prensa, a la radio, a la televisión dominantes, casi todo, excepto Fox, la cadena Fox, y también tenía contra él a Wall Street, a la bolsa, y tenía contra él a las élites del país, las universidades, los intelectuales, los artistas, y resultó elegido. Entonces, esta elección de Trump nos plantea, evidentemente, a nosotros, analistas de la comunicación, una interrogación fundamental. ¿Cómo están funcionando los medios hoy para que alguien que en definitiva rechaza el rol de los medios, acusa a los medios de ser enemigos de la sociedad, pueda ser elegido? Entonces, esto es lo que quiero aquí abordar con ustedes. Porque eso que ocurrió con Trump, ocurrió unos meses, eso fue en noviembre del 16, cuando Trump fue elegido, ocurrió meses después en Europa con el Brexit. Los británicos sacaron a elección la posibilidad de mantenerse en el seno de la Unión Europea o salirse de la Unión Europea. La salida de la Unión Europea, lo estamos viendo ahora, le va a costar al Reino Unido un alto porcentaje en términos de crecimiento. Y por consiguiente, todas las personas razonables, todas las instituciones razonables del Reino Unido, en particular los medios, yo no digo que los medios sean razonables siempre ni mucho menos, pero los medios dominantes en el Reino Unido estaban en contra del Brexit. La City, es decir, la industria principal del Reino Unido, que es la Bolsa de Londres, estaba en contra del Brexit. Los académicos intelectuales, las élites británicas estaban en contra del Brexit y ganó el Brexit. Oiga, la pregunta entonces, por consiguiente, para nosotros es: ¿los medios ya no tienen influencia? Nos habían dicho hasta ahora que, en definitiva, el triunfo de una idea era el resultado de la proporción de medios que apoyaban esa idea. Cuantos más medios defendían una idea o afirmaban una idea, más posibilidades tenía esa idea de enraigarse, tomar raíz en la sociedad, arraigarse en la sociedad. Pues eso no funcionó con Trump, eso no funcionó con el Brexit, y vemos que no está funcionando en muchos lugares. En las recientes elecciones españolas, aunque los medios trataron de apartar definitivamente como pestiferados a los candidatos y candidatas de un partido neofascista, neofranquista, racista, xenófobo como Vox. Vox ha obtenido 24 diputados. No ha ganado las elecciones, pero ha tenido 24 diputados. Quiere decir que millones de españoles han votado a pesar de que todos los medios querían separar a ese partido, a pesar que el representante de ese partido no participó en ninguno de los debates. No participó no porque no quiso, sino porque se le apartó de los debates de candidatura. Eso fue el domingo pasado. En Francia, el partido que va a ganar las elecciones europeas, que son el 25 de mayo,
Ese partido lleva decenios que es expulsado de la vida política y se llama el Frente Nacional. Y este Frente Nacional, ahora ha cambiado su nombre, se llama Reunión Nacional o Reunificación Nacional. Ese partido va a ganar las elecciones, aunque se le considera como un apestado. Entonces ya la gente no obedece a las consignas de los medios dominantes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Pues en realidad, efectivamente, hasta ahora, el relato general en una sociedad, el relato de lo que estaba pasando para que cada persona supiera cómo se inscribe en la historia a medida que se va desarrollando, ese relato lo escribían los medios dominantes. Durante mucho tiempo fue la prensa, luego fue la radio, últimamente era la televisión, pero eso se terminó. Hoy no estamos en esta situación, es una situación que ha cambiado, y en particular ha cambiado en los últimos 40 años. Este año 2019 se celebra o se conmemora, como queramos decir, el 40 aniversario de la creación de Internet. E Internet ha cambiado absolutamente el funcionamiento mediático, no cabe duda. Todos los medios tradicionales han padecido, han sido afectados por el traumatismo que ha supuesto para ellos el desarrollo de Internet. Aunque muchos medios se han sumado a esta transformación, ¿verdad? Han conocido crisis financieras, han conocido crisis de ventas, crisis de difusión, han despedido a miles y miles de periodistas y algunos prestigiosos han sido vendidos por un pedazo de pan. Recuerden que el Washington Post, el periódico que desarrolló el asunto del Watergate, como ustedes recuerdan, el periódico que tumbó al presidente Nixon, fue vendido hace unos años por $1. $1, ¿verdad? Y lo compró uno de los magnates de Internet. Le Monde, por ejemplo, periódico al que yo he pertenecido durante mucho tiempo y en cierta medida sigo formando parte de esa familia, fue vendido hace 4 o 5 años a 4 oligarcas que también lo compraron por muy poco dinero y ya no funciona de la misma manera. Muchos periódicos conocieron una crisis tan grave en los últimos años que han tenido que venderse o por lo menos cambiar de funcionamiento, de sistema de funcionamiento. Ahora muchos nuevos propietarios de los medios, por ejemplo, Washington Post fue comprado por Jeff Bezos, el patrón de Amazon, no compran los periódicos para ganar dinero, como se podía suponer en algún momento, porque los periódicos no permiten siempre ganar dinero, compran los periódicos sobre todo para tener notoriedad, Y por otra parte también la crisis económica que se produjo a partir del 2008, agravada por el desarrollo de Internet, ha provocado una situación muy grave en la prensa, pero yo en la entrevista que le di ayer al periódico Hoy, que se publica hoy, estaba contando que, está aquí la periodista precisamente, le contaba, y se publicó hoy, que ahora, desde hace 3 años, está produciéndose un fenómeno diferente. Lo digo por si hay periodistas aquí en la sala que sepan que el apocalipsis que se anunció no se está produciendo, ¿verdad? Y periódicos como el New York Times o el propio Le Monde, que yo daba como ejemplo, pero hay otros también, El País en España, El Figaro en Francia, etcétera, son periódicos que ven ahora cómo masivamente el número de sus suscriptores de la versión digital aumenta de manera
altísima, y esto le procura recursos que les permite relanzar la calidad de la redacción. Y yo le decía que, por ejemplo, en el último año el New York Times, que en un momento despidió a centenares y centenares de periodistas porque había crisis, en el último año, como ustedes saben, el New York Times ha contratado a 1000 nuevos periodistas. Y todos estos periódicos que acabo de citar, el Le Monde, el Figaro, El País, La Vanguardia en Barcelona, están contratando masivamente a nuevos periodistas porque las suscripciones a la versión digital se han desarrollado. Esta es la situación de los medios tradicionales. Pero eso no responde a la pregunta que yo hacía antes: ¿por qué Trump puede despreciar a los medios dominantes y ser elegido? En realidad, Trump, como había hecho Obama en su última campaña, no necesitó ir, por ejemplo, a dar una entrevista a la televisión. Trump no dio ninguna entrevista a la televisión americana durante su campaña electoral. ¿Por qué? Porque la estructura de la audiencia de la televisión americana se ha derretido. Estados Unidos es un país de unos 250 millones de habitantes. ¿Cuántos americanos ven un telediario? Hay esencialmente, como saben, 4 grandes canales en Estados Unidos. Y si añadimos Fox, 5 grandes canales. ¿Y cuántos americanos ven a las 7 de la tarde el noticiero estelar, que son varios? Para cada canal tiene su noticiero. Menos de 30 millones de americanos ven un telediario. Menos de 30 millones, sobre 250 millones. Mientras que Trump tiene, solo en Facebook, tiene 30 millones de seguidores. Y en Twitter tiene 60 millones de seguidores. Entre Twitter y Facebook, Trump tiene 90 millones de seguidores, a los que les habla directamente. Yo en mi teléfono puedo recibir directamente un mensaje del presidente de Estados Unidos, a mí personalmente. Ese mensaje psicológicamente tiene otro impacto que el que yo puedo tener cuando veo a Trump hablando en la televisión. Porque cuando a Trump le hacen una entrevista en la televisión, él no me mira a mí, él mira a su entrevistador o su entrevistadora. Aquí me lo manda a mí directamente. Yo me despierto por la mañana y tengo un mensaje de Trump. Entonces, obviamente, entre 90 millones y 30 millones, además fraccionados en 5, que hace que 6 millones, si Trump va a un canal de televisión en término medio, va a tener 6 millones de espectadores. Si comunica por las redes sociales, tendrá 90 millones. ¿90 millones qué es? Este año, el Super Bowl tuvo 90 millones de espectadores. Porque, como saben, ha bajado el Super Bowl, que antes tenía más de 100, ahora tiene apenas más de 90. Entonces, él solo tiene la audiencia del Super Bowl, que es la mayor audiencia que hace la televisión americana en el año. Esto es lo que ha cambiado, porque ahora, entienden, cuando nosotros decimos los medios dominantes, tenemos que precisar de qué hablamos. Porque si yo digo los medios dominantes y no doy precisión, la mayoría de la gente va a entender la televisión. Pero la televisión ya no es el medio dominante. El medio dominante, ¿qué es? Las redes sociales. Eso es lo que Trump demostró, sin saberlo, evidentemente, pero que ahora la fuerza comunicacional dominante la tienen las redes. Y por consiguiente, las redes se han transformado en el medio hegemónico. Y nosotros sabemos ahora que, bueno, cualquier individuo, como aquí puede haberlos en la sala de nosotros, si frecuentamos las redes sociales, cada uno de nosotros, si tenemos una página Facebook, si tenemos una cuenta en Twitter, si estamos en Instagram con nuestras fotografías, si comunicamos mediante YouTube, pues podemos tener
miles o decenas de miles de seguidores y no somos nadie. No, quiero decir, no somos la CNN, pero somos la CNN. Lo que pasa es que no queremos asumirlo, pero tenemos la misma potencia que la CNN. Cuando ustedes difunden algo por Facebook, se ve en el planeta entero, en todo el planeta se ve. Si uno de sus amigos, de sus amigas vive en Australia, lo ve. Si vive en Finlandia, lo ve. Si vive en Japón, lo ve. Igual que la CNN. Y claro, nosotros tenemos, bueno, 1.000, 2.000, 3.000, algunos tienen más, 15.000, algunos dirigentes políticos tienen 100.000, 200.000. Bien, pero ahora algunos individuos tienen audiencia de masa, tienen millones y millones de seguidores, muchos más seguidores que muchos medios modestos. Y bueno, en un país como Francia, por ejemplo, un periódico en el que yo colaboré, que creó, yo fui entre los que lo creamos al principio de los años 70, después de mayo del 68, que es Liberación, por ejemplo, un periódico con gran tradición, lo fundó un gran filósofo, Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Pero, digamos, Liberación hoy si tiene 50.000 lectores, estoy hablando de manera aproximativa, ¿verdad? Si tiene 50.000 lectores es máximo. Y 50.000 amigos los tiene mucha gente en las redes sociales. Un periódico muy tradicional, de gran tradición histórica, como el periódico en Francia del Partido Comunista, L'Humanité, periódico en el que escribió Jean Jaurès, el fundador del Partido Socialista, si tiene 30.000 lectores, 25.000 lectores, es el máximo, pero muchos aquí en la sala tienen más de 25.000 seguidores y no saben que tienen un periódico. ¿Me entiende? O sea que nosotros ahora, con nuestro telefonito en el bolsillo, tenemos una capacidad ofensiva comunicacional como nunca nadie la tuvo en términos individuales. Entonces, evidentemente, los medios de masa han dejado de ser los medios hegemónicos y de hecho cada día vemos menos la televisión, por ejemplo. Para la gente que está en las redes sociales constantemente, o las personas que están suscritas a Netflix o cualquiera de estas plataformas, ya cuando ven la televisión no hay tiempo. Vemos una pantalla, la pantalla que más vemos, todas las estadísticas lo indican, es la pantalla del teléfono. Esa es la pantalla en la que hacemos todo, correo, vemos la televisión si es necesario, vemos las emisiones, vemos vídeos y evidentemente consultamos nuestras redes sociales. Pero además, efectivamente ha surgido ahora en nuestra sociedad estos personajes que son individuos, medios de masa masivos, estamos hablando aquí de personas que tienen decenas de millones de seguidores. Es lo que se llama el influencer, el influenciador. Son nuevos medios que no existían hace 5 años. Y ahora personas, digamos, normales, pero que simplemente, por ejemplo, todos los días dan un curso de maquillaje, o todos los días presentan una receta de cocina, o todos los días dan una idea de la decoración interior de la casa, cómo se puede decorar, o todos los días dan un curso de historia, etcétera, y poco a poco van teniendo audiencia, y esta audiencia, oiga, alcanza dimensiones absolutamente espectaculares. Yo personalmente me encanta seguir a la influencer que más influencia tiene en el mundo. ¿Alguien tiene una idea de cuántos seguidores tiene Kim Kardashian? Creo que es conocida en todo caso. Es el medio de Kim Kardashian es el medio de comunicación con mayor audiencia en el mundo. Kim Kardashian, esta persona que la prensa presenta como esta empresaria,
Tiene 224 millones de seguidores. Oiga, tiene más de 2 veces el Super Bowl, todos los días. ¿Quién aquí sigue a Kim Kardashian? No, levanta. No, ¿yo? Quien se interesa por la comunicación tiene que ver lo que hace Kim Kardashian. Porque es el medio dominante. Antes seguíamos al New York Times o seguíamos a la CBS para saber qué es lo que comunicaba. Oiga, cuando Trump recibió a Kim Kardashian en la Casa Blanca, en el despacho oval, la prensa titulaba Trump recibe a Kim Kardashian, pero es un error, es Kim Kardashian recibe a Trump, porque la importante era ella, obviamente. A Trump no lo conocen 224 millones de personas, no comunican con él, lo he dicho. ¿Cuál es el récord de Trump? 90 millones. ¿Cuál es el récord de Kim Kardashian actualmente? Hay que verificar, esto es de hace unas semanas. Probablemente ya están 225 y no 224 millones. Sobre todo si toda la sala se va a consultar a Kim Kardashian ahora que hemos hablado de ella. Entonces, dígame, yo quisiera que Kim Kardashian fuera a ver a Nicolás Maduro, a saludarlo, a darle un beso, sería fantástico. Tendría mayor capacidad de convicción que cualquier canal de televisión. Entonces, estos influencers, que además venden sus spots, cada aparición de Kim Kardashian se vende más de $200.000 y puede hacer 2 al día. Para que tengan una idea de lo que vale, igual que un spot de televisión de 1 minuto durante el Super Bowl. Y ella tiene más audiencia. Si ella se pone una prenda de vestir de tal o cual marca, pues es evidente que inmediatamente se venden centenares de miles de ejemplares de esa prenda de vestir, más que la publicidad. ¿Entienden lo que quiero decir? Un dirigente político hoy que hace campaña tiene que interesarse saber quiénes son los influencers en República Dominicana. Cantantes, personalidades, etcétera. Y tiene interés a ganárselos a su campaña. Porque ahora son medios de comunicación, no son personas. Es igual que las pantallas. Bueno, no me puedo extender porque ya la rectora me ha dicho que me va a invitar a dar una conferencia en esta universidad en los próximos meses y entonces vendré aquí, pero quisiera terminar hablando de los fake news. Los fake news, evidentemente noticias falsas siempre ha existido, lo decía yo al principio, pero en 2017, hace 2 años, el diccionario Oxford introdujo esta expresión como la palabra del año. Es una expresión, no es una palabra, son 2 palabras, pero la introdujo como la palabra del año. Fake news. Y también el año anterior había introducido la palabra posverdad, la posverdad. Y estos conceptos, efectivamente, hoy día perturban a los dirigentes políticos. Por ejemplo, la Angela Merkel, la canciller en el sentido europeo de la palabra, quiere decir primer ministro de Alemania, después de hace unos meses, cuando su partido, que es el Partido Cristiano-Demócrata, tuvo una derrota electoral, Merkel, que se había expresado con sinceridad, etcétera, Merkel declaró lo siguiente: vivimos en tiempos postfactuales, después de los hechos. La gente ya no se interesa por los hechos, sino por los sentimientos o por las emociones. Son los sentimientos lo que la gente reacciona a los sentimientos, no a los hechos. Y evidentemente ahora se puede defender la idea de un hecho alternativo. ¿Recuerdan cómo nació eso? Cuando Trump habló por primera vez de hechos alternativos, fue el día de la toma de posesión. Hubo gente que fue a asistir a la toma de posesión, como es tradicional en Estados Unidos. Allí en Washington siempre hace mucho frío porque es en enero, ¿verdad? Entonces, los periodistas, Trump dijo, en mi toma de posesión, en una conferencia de prensa que dio, dijo, en mi toma de posesión ha habido más gente que nunca jamás en una toma de posesión.
Y los periodistas publicaron la foto de su toma de posesión y la foto de la toma de posesión de Obama. Y Obama tenía como 3 veces más gente. Y Trump dijo, es su opinión. Yo digo que ha habido más que nunca en mi toma de posesión. Me da igual. Usted puede tener una foto, usted puede decir lo que le dé la gana. Puede ser una fórmula matemática o un algoritmo, pero yo digo esto y lo afirmo a través de mis redes y 90 millones de personas se lo creen. ¿Entienden? Ese es el mundo en el que estamos ahora. En que no basta con decir la verdad es esta, porque eso no es suficiente para imponerse como verdad. Se impone el tipo de relación sentimental que yo establezco o con el líder, o con el partido, o con el movimiento. Y unas semanas después de eso, la revista Time, el semanario Time en Estados Unidos, hizo su portada, no sé si algunos aquí lo recuerdan, diciendo la verdad ha muerto. Esa era la noticia de la semana. La verdad ha muerto. Ustedes recuerdan que Nietzsche había dicho a final del siglo XIX, Dios ha muerto. En Así hablaba Zaratustra, ¿verdad? Bien, y eso provocó un buen movimiento en la sociedad. Ahora lo que ha muerto es la verdad. Y entonces vivimos en un mundo en el que la verdad ha muerto. Y tenemos que reaccionar frente a eso. Y no basta, repito, con decir esto es la verdad, porque alguien dirá eso es su verdad. Aunque tú digas, pero 2 y 2 son 4, esta es la verdad. No, él te dirá no, 2 y 2 son 5, esta es mi verdad. De eso estamos hablando. Entonces, evidentemente, la gente ya no cree en los hechos, decía nuestro amigo Chomsky hace poco, evidentemente lamentándolo, como no podemos más que lamentarlo. Pero no tengo aquí la lista, por ejemplo, de las afirmaciones que hizo Trump durante su campaña, afirmaciones a su favor, como por ejemplo cuando Trump afirmó durante su campaña que el Papa Francisco lo apoyaba a él, cuando el Papa Francisco jamás se manifestó sobre Trump, y yo no creo además que lo hubiera apoyado. He tenido la ocasión de conversar varias veces con el Papa Francisco, no saqué la impresión que adoraba a Donald Trump. Y en cuanto a sus adversarios, recuerden que repetía todos los días que Hillary Clinton dirigía una red de pornografía infantil desde una pizzería, y la gente se lo creía, que era su adversaria. Entonces, efectivamente, estamos ante una situación en la que estos métodos nos parecen ridículos, nos parecen infantiles, nos parecen incapaces de convencer a personas inteligentes, pero funcionan. La prueba, Bolsonaro lo ha vuelto a hacer en su campaña, lanzando operaciones a través de WhatsApp esta vez y difundiendo masivamente mentiras enormes, pero estas mentiras él las defiende como verdades alternativas. Lo más preocupante es que las encuestas en los países desarrollados y países democráticos, cuando se le pregunta a la gente cuál es su fuente de información principal, el 61% responde que es WhatsApp y Facebook. Hoy día, en los países desarrollados, los 2/3 de la población se informa no por la radio, no por la televisión, no por la prensa, sino por las redes sociales. Y por consiguiente, mire, por ejemplo, hay un estudio, yo tengo las referencias bibliográficas. Hay un estudio que ha publicado la revista Science, una revista científica, que confirma que las noticias falsas tienen un 70% más posibilidades de ser compartidas en Twitter que las ciertas. ¿Por qué? Sencillamente explican en la revista Science que la gente está más predispuesta a creer algo que tiene que ver con lo que ellas mismas creen.
O sea que yo doy el ejemplo. Hace unos meses, cuando se lanzó la campaña contra Maduro y se empezó a decir que bien, que Maduro era un presidente que no tenía legitimidad y que en cambio Guaidó tenía legitimidad porque se había autoproclamado, uno no ve por qué uno tendría más legitimidad que otro, pero en fin, de repente salió una declaración del presidente del Parlamento Europeo, que se llama algo así como Talamoni o algo así, no recuerdo en este momento el apellido, que decía: nosotros en el Parlamento Europeo tenemos una convicción, y es que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro. Oiga, yo inmediatamente repercutí en Facebook, por todas partes, esa información, porque correspondía a lo que yo creo, era falsa. Ese señor por la tarde desmintió, el presidente de la Asamblea, diciendo que él jamás había dicho eso, que al contrario, él pensaba que Guaidó era el legítimo. Pero yo la difundí, ¿por qué? Porque correspondía a lo que yo creía. ¿Entienden? Entonces, efectivamente, esto es las campañas de intoxicación. Cuando a la gente se lanzan campañas racistas, se trabaja sobre el instinto de la gente. Se dice: este inmigrante ilegal, como dice constantemente Trump, violó a esta niña, etcétera. La gente se lo cree, porque es la idea que tienen de los inmigrantes ilegales. Y repercuten eso, aunque sea falso, ¿verdad? Entonces, efectivamente, estamos ante una situación en la que tiemblan algunos pilares, algunas certidumbres fundamentales, los hechos, la verdad, las demostraciones. Todo esto hoy está siendo sustituido por fake news, por posverdad, por hechos alternativos que están haciendo explosionar el campo de la información. Están también contribuyendo a redibujar las opiniones públicas. La gente ya no tiene, lo estamos viendo en Europa, que es donde más suben los populismos de derecha, estamos viendo que la gente ya no tiene escrúpulos a afirmarse racista, a afirmarse xenófoba. ¿Por qué? Porque hay tanto por ciento de gente que lo afirma. Ya no estamos solos. Y por consiguiente, hoy día hay como un problema para la democracia. Y mucha gente además duda ahora de la democracia. Piensa que la democracia no es una garantía de justicia social, de equilibrio social. La democracia no impide la corrupción, no impide el favoritismo, no impide la separación y la marginalización de toda una parte de la sociedad. Entonces estamos viviendo en una inmensa confusión que estos fenómenos creados por las redes sociales están contribuyendo a amplificar. Ahora, cada vez es más difícil distinguir entre lo cierto y lo falso, lo bueno y lo malo, lo auténtico y lo manipulado. Los ciudadanos se encuentran desconcertados por estas ráfagas de verdades emocionales. Esta expresión, la verdad emocional, es una expresión también contemporánea, porque esto que he dicho antes, 2 y 2 son 5, es una verdad emocional, es lo que yo siento, ¿verdad? Entonces no me venga a decir que 2 y 2 son 4. Yo lo que siento con mi corazón es que 2 y 2 son 5. Y miren cómo van subiendo religiones nuevas, discursos mágicos de todo tipo, al que la gente va adheriendo y que no tienen nada de racional, nada de cartesiano, nada de matemático. Entonces, hay verdades ficticias, hay verdades disfrazadas, y estamos adheriendo a esto. Y creo que es un problema que no será fácil de resolver. Yo pienso que los comunicólogos, nuestros colegas teóricos de la comunicación, tienen un trabajo suplementario en este momento para elucidar, analizar y también hacer visible el funcionamiento de este sistema. Sin embargo, yo creo que la historia nos enseña que si desaparece la verdad, también desaparece la libertad. Muchas gracias.